Santiago Jiménez acaba de arrojar la camiseta de la selección mexicana al cuerpo técnico de Javier Aguirre y fue separado del grupo a días del amistoso contra Inglaterra en Wembley. No fue una discusión cualquiera, no fue un malentendido, no fue una exageración de la prensa. Es serio, nunca se vio algo así a meses del debut de la Copa del Mundo en casa, y hay un detalle que la Federación Mexicana de Fútbol aún no ha confirmado públicamente. Supuestamente existe un video grabado por un utilero desde el túnel que captó el momento exacto del lanzamiento. Pero la FMF habría solicitado no difundirlo, y lo peor todavía no ha salido a la luz. En los próximos minutos vas a entender exactamente lo que ocurrió en ese entrenamiento del jueves en St. George's Park. ¿Quién vio todo? ¿Quién recogió la camiseta del suelo? ¿Y por qué esto lo cambia todo para México en la Copa del Mundo 2026? Porque cuando esto ocurre a meses de la Copa y encima en casa, no es un problema cualquiera. Estamos hablando del máximo goleador del ciclo clasificatorio, del delantero más afilado que tiene México en Europa, del jugador que lleva más de 70 goles con el Feyenoord en las últimas 3 temporadas. Santiago Jiménez no es un suplente cualquiera, es el futuro de la delantera mexicana, y ahora resulta que está fuera del grupo, separado temporalmente según versiones filtradas. Mientras Javier Aguirre decide si lo convoca para el debut en el Estadio Azteca contra Estados Unidos. El vestidor del Tri se fracturó, la alineación titular quedó en duda, y los entretelones de esto son peores de lo que parece. Todo empezó el jueves por la tarde en las instalaciones del St. George's Park, durante la última práctica de definición táctica antes del viaje a Londres. La sesión había sido normal hasta ese momento. Javier Aguirre trabajaba una formación de doble punta para Wembley. Raúl Jiménez y Guillermo Martínez ocupaban las posiciones de referencia. Santiago Jiménez miraba desde afuera. Según fuentes cercanas al entrenamiento, Jiménez había estado ausente de la formación titular en todo el trabajo de pelota quieta. No era titular, no iba a arrancar contra Inglaterra. Y para un jugador que venía de anotar en Champions League con el Feyenoord, que había sido el goleador de la fase de Jaime Lozano, eso fue la gota que derramó el vaso. La práctica terminó, los jugadores caminaban hacia los vestidores en grupos pequeños. Javier Aguirre conversaba con su asistente Rafael García junto al banquillo técnico. Fue ahí que Santiago Jiménez se acercó solo, gesticulando. Testigos presentes mencionan que el intercambio duró menos de 2 minutos. Jiménez habría cuestionado de manera directa la decisión, y es ahí donde la cosa se pone aún más serias. Porque cuando Javier Aguirre le confirmó que no arrancaría contra Inglaterra, supuestamente mencionando que necesitaban experiencia en Wembley, Santiago Jiménez retrocedió 2 pasos, se quitó la pechera verde de entrenamiento y la lanzó en dirección al grupo técnico antes de girar hacia los vestidores. Edson Álvarez y César Montes observaron desde la distancia sin intervenir. El silencio duró varios segundos. Javier Aguirre no levantó la voz. Simplemente recogió la pechera y caminó hacia el túnel. Nadie esperaba eso, pero para entender por qué esto es tan grave, tenemos que retroceder unos días. Resulta que esto no empezó ayer. La relación entre Santiago Jiménez y el cuerpo técnico ya venía agrietada desde la ventana de septiembre, cuando fue sustituido al minuto 60 en 2 partidos consecutivos, pese a ser el máximo anotador de la etapa de Jaime Lozano. Además, según lo que se comenta en los entretelones, Santiago Jiménez habría expresado en privado su frustración por compartir protagonismo con Raúl Jiménez, a quien respeta pero considera en declive físico. La prensa europea había especulado sobre su posible salida del Feyenoord hacia la Premier League, alimentando la percepción de que el amistoso en Wembley era su escaparate personal. De un lado está Santiago Jiménez, juventud, forma presente, más de 70 goles en Europa, necesidad de consolidarse como referencia antes de la Copa en casa. Del otro lado está el bloque de Javier Aguirre y Raúl Jiménez, experiencia en escenarios de alta presión, liderazgo probado, estabilidad emocional, respeto por la jerarquía del vestidor, y en medio, jugadores como Edson Álvarez que evitan confrontación pública pero pesan en las decisiones internas. Y tranquilo, porque el detalle más polémico lo dejé para el final. En el vestidor, las opiniones quedaron divididas. Un sector encabezado por Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, que va a disputar su 6ª Copa del Mundo, habría
habría respaldado la jerarquía y la necesidad de mantener disciplina. Otro grupo más joven, donde figuran Obed Vargas y César Huerta, habría expresado comprensión hacia la frustración de Santiago Jiménez, argumentando que el talento debe pesar más que la antigüedad. El cuerpo técnico mantuvo silencio público, pero internamente se habría discutido la conveniencia de una sanción ejemplar. La Federación Mexicana de Fútbol, según versiones filtradas, habría dejado la decisión en manos de Javier Aguirre, pero solicitado discreción mediática para no generar ruido antes de Wembley. En redes sociales, la afición mexicana se polarizó. Unos defienden que nadie es más grande que la selección, otros insisten en que México necesita hambre, no veteranos cómodos. La prensa europea resaltó el episodio como síntoma de presión premundialista, y las reacciones no paran. Ahora viene lo duro. Javier Aguirre debe definir en las próximas 72 horas si Santiago Jiménez viaja a Wembley o regresa anticipadamente a Países Bajos. La ventana de la FIFA para modificaciones en convocatorias cierra el 30 de mayo, lo que presiona la decisión. El tiempo corre. Si la sanción se extiende, Guillermo Martínez y Julián Quiñones ganarían minutos en la delantera, alterando la jerarquía ofensiva. La alineación titular del debut mundialista contra Estados Unidos en el Estadio Azteca quedó en duda total. Internamente, el episodio habría expuesto fracturas generacionales en el vestuario que podrían afectar la cohesión de grupo. Ahora Javier Aguirre está entre dos decisiones malas. Si sanciona a Santiago Jiménez y lo deja fuera del debut en el Azteca, pierde al goleador más afilado del ciclo y arriesga la producción ofensiva en el partido más importante de la historia reciente. Pero si lo reintegra sin consecuencias, envía el mensaje de que la indisciplina es negociable cuando hay talento, minando la autoridad técnica a meses del torneo. Y aquí viene el detalle que casi nadie notó. Cuando Santiago Jiménez abandonó la cancha después de lanzar la pechera, según fuentes cercanas al entrenamiento, Raúl Jiménez habría recogido la camiseta del suelo antes que el cuerpo técnico llegara, gesto de veterano protegiendo al joven o señal de quién manda realmente en el Tri. Además, información que circula menciona que la decisión de Javier Aguirre de no poner a Santiago Jiménez como titular ya estaba tomada desde la noche anterior, cuando revisó análisis de video con su asistente, y trascendió que Santiago Jiménez habría enviado un mensaje de audio al grupo de WhatsApp del plantel esa misma noche, cuyo contenido aún no ha sido revelado públicamente. El vestidor de la selección mexicana se fracturó a meses de la Copa del Mundo en casa. La jerarquía está en duda, y la presión sobre Javier Aguirre es insostenible. Y mira, esto está lejos de terminar. Esta es la información que circula hasta ahora. En las próximas horas deberían ir cayendo nuevos detalles y pueden poner esta historia de cabeza. Para ti, ¿Javier Aguirre debe sancionar a Santiago Jiménez aunque sea el mejor delantero del ciclo? ¿O el talento debe estar por encima de la disciplina cuando se juega en casa una Copa del Mundo? Escríbelo aquí abajo. Y si no quieres descubrir la próxima bomba después de todo el mundo, suscríbete y activa la campanita ahora, porque cuando esto estalle del todo, vas a querer ser el primero en saberlo, no el último. Y lo que hace esto aún más explosivo es que Santiago Jiménez no está solo en esto. Álvaro Fidalgo, mediocampista cercano a él desde etapas juveniles, habría expresado en privado su incomodidad con el manejo del caso. Fuentes cercanas mencionan que Fidalgo considera que el talento debería pesar más que la antigüedad en momentos decisivos. Pero aquí viene algo que no te conté. La prensa internacional ya está preguntando si México llega unido a su propia Copa del Mundo. Medios ingleses destacaron el episodio como evidencia de que la presión premundialista está quebrando al vestidor mexicano antes de tiempo. Y tú que eres aficionado de México, ¿sabes lo que esto significa? Un equipo dividido no gana nada, porque esto no es solo un berrinche de un jugador joven, es el choque entre dos visiones del fútbol mexicano. De un lado está la vieja guardia, con Raúl Jiménez, que cuenta con más de 100 partidos con el Tri y experiencia mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, respaldado por Guillermo Ochoa y el bloque de veteranos que defienden que la jerarquía no se negocia. Del otro lado está la generación que viene empujando, encabezada por Santiago Jiménez con más de 70 goles en Europa, respaldado por jugadores como Obed Vargas, César Huerta y Julián Quiñones.
que argumentan que el presente debe contar más que el pasado cuando se trata de una Copa del Mundo en casa, y Javier Aguirre, que dirige su tercer proceso con México después de estar al mando en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, está en medio de ese fuego cruzado. Cada decisión que tome ahora va a definir no solo la alineación contra Inglaterra en Wembley, sino el ambiente con el que México llegará al Estadio Azteca para enfrentar a Estados Unidos en el partido inaugural. Ahora imagínate la presión. La Copa del Mundo 2026 será la primera organizada por 3 países. México jugará su partido inaugural como anfitrión en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y el delantero que debería ser titular está separado del grupo por indisciplina a meses del torneo más importante de la historia del fútbol mexicano. Lo que pasa en las próximas 72 horas va a marcar el rumbo de todo. Si Javier Aguirre decide que Santiago Jiménez no viaja a Wembley y lo manda de regreso a Países Bajos, el mensaje será claro: nadie está por encima del equipo, pero perderá al goleador más letal que tiene México en este momento. Si decide reintegrarlo y darle minutos contra Inglaterra, recupera la producción ofensiva, pero arriesga perder autoridad frente al resto del plantel. Guillermo Martínez, Julián Quiñones y hasta Raúl Jiménez estarían observando cómo se maneja la indisciplina cuando hay talento de por medio, y el reloj corre. La ventana de la FIFA para modificaciones en convocatorias cierra el 30 de mayo. El debut contra Estados Unidos en el Estadio Azteca está cada vez más cerca, y la cohesión del grupo ya está dañada. México enfrenta su Copa del Mundo más importante con el vestidor fracturado, el goleador separado, y un técnico que debe elegir entre disciplina y rendimiento. Esto apenas empieza.